Hola, yo soy Lucy Hurtado y he llegado al final del curso de Cultura Visual y Sonora impartido por Rosa María Brito. Durante este periodo vimos temas muy interesantes, entre ellos arte conceptual, artistas disruptivos, imagen digital y análoga, diferentes actividades sonoras, incluso corrientes artísticas y pues world building y otras actividades, pero entre las que más dejaron un aprendizaje en mí está arte conceptual, artistas disruptivos y world building, ya que hacer este debate para considerar si ciertas obras como Miedo al artista por Piero Manzoni o La fuente de Marcelo Duchamp serían consideradas arte, tomando en cuenta que utilizaron materiales que no son específicamente agradables para el público. De hecho, hay personas que las consideraron de mal gusto, así que pues esto me dejó un debate interno, un dilema que después transmití a mi familia y relaciones personales, hasta que después de hacer todo un debate llegué a la conclusión de que ninguna persona tiene una opinión parecida, o que es ley que nadie tenga una opinión parecida, y que es imposible que todos lleguen a una conclusión. Y puede ser que esta sea la razón o el motivo por el que hicieron estas obras estos dos artistas. A lo mejor su propósito era crear todo este debate, así que yo sí las consideraría obras de arte porque finalmente expresan algo y generan polémica. Respecto al tema de artistas disruptivos, durante la clase vimos el trabajo de Banksy haciendo arte callejero y lo que pasó cuando movió una de sus obras callejeras a un cuadro y al subastarse se destruyó hasta la mitad. Si soy sincera, a mí me pareció muy fascinante esto porque desde mi punto de vista fue como una crítica, o bueno, exponer a las obras que no son sinceras, porque ciertamente existen obras que no buscan conmover a las personas, sino fingir hacerlo para ganar dinero. Así que a mí me pareció muy padre la obra de Banksy y de hecho la consideraría como entre mis obras favoritas, porque sí considero que está mal vender obras sin un sentido verdadero. En fin, al realizar mi ensayo audiovisual respecto a este tema del artista disruptivo, investigué a muchos artistas que hicieran obras de arte que causaran polémica. De hecho, encontré la obra de un autor latino que había creado jabones con su propia grasa y mientras mostraba un video de cómo hicieron su liposucción. Y yo sentí que fue como una crítica hacia las personas que consumen cosas hechas por animales y no por humanos, porque pues ¿por qué no usar su jabón y el de la grasa de otro animal sí? Así que sí, también me pareció interesante. Sin embargo, yo desde un principio ya tenía en mente realizar mi ensayo de Residente, ya que había escuchado anteriormente sus canciones con críticas, pero ya hasta que hice un análisis profundo de su música me di cuenta de la gran trayectoria que ha seguido a lo largo de su vida como cantante. Y me pareció muy importante que, bueno, sus canciones parecen bombas, tomando en cuenta el año o el momento en el que las hacía públicas para el mundo. Así que, pues, hacer este trabajo me ayudó a darme cuenta de lo valiente que debe ser para alzar la voz frente a una multitud de personas que tiene un montón de ideas diferentes y a su vez mostrar tu nombre. Incluso mi aprecio hacia los artistas disruptivos creció. Pero bueno, ahora pasemos a revisar el world building que realicé en las últimas semanas de clase. Primero me gustaría platicar que mi maestra, cuando nos pidió que buscáramos un lugar en nuestras casas para crear nuestra pequeña sociedad, yo primero pensé en un librero. Sin embargo, cuando subí la foto ya alguien había elegido esa idea. No sé si la cambió porque no me parece haberla visto nuevamente. Sin embargo, quise utilizar otro espacio para crear una idea completamente nueva y me reté mucho porque veía lugares y sentía que era muy fácil crear sociedades en ellos, así que decidí
utilizar un lugar en el que en verdad no se me ocurría en lo más mínimo cómo crear una sociedad, y fue el cajón debajo de mi cama, en donde en realidad pues no había forma de crear una sociedad, y si se creaba era un poco confusa, pero me quise retar y lo hice. Así que, dicha esta pequeña introducción sobre mi world building, dejen mostrarles la página web que realicé. Bueno, pues aquí está mi página Emes, la nueva sociedad. De fondo podemos observar el concept art. No se puede ver bien porque me corta mucho espacio la introducción, pero más adelante se los mostraré a detalle. Antes de navegar por la página, detente a escuchar para adentrarte más a la historia. Nosotros no le vamos a picar play porque ustedes la comenzarán a escuchar en un momento. Historia. La mayoría de las personas han visto cómo luce la madera rota por la humedad o las piedras planas. Pero, ¿en verdad fue la humedad la que produjo eso en la madera? ¿Y las rocas son así de planas por naturaleza? Los Emes son una especie de seres vivos muy interesante que tiene sus orígenes en el polvo. La historia de los Emes data a más de 2.5 millones de años atrás, ya que, aunque en la historia humana se conoce que los cavernícolas usaban las cuevas para sobrevivir, los Emes las utilizaron desde mucho antes por la creación de polvo en las mismas y la poca luz que podía entrar. Al llegar los cavernícolas prendían fogatas para resistir el frío. Sin embargo, habían espacios en los que no llegaba la luz y donde sin duda había polvo, por lo que lograron sobrevivir a su llegada, aunque sin saber de la existencia de los cavernícolas. En ese tiempo se alimentaban mayormente de la parte externa de las rocas, mismas que utilizaban para formar un hogar. Con el paso de los años y con la existencia de casas cerradas que en algunas ocasiones son en su totalidad de madera o contienen muebles hechos de la misma, aprendieron a sobrevivir comiéndola, sin la necesidad de tener rocas. Son muy inteligentes y también ellos han hecho investigaciones sobre la razón de su existencia. Considerando que hay muchos lugares en donde se acumula polvo con superficies de madera y todo es oscuro, los Emes existen en muchas partes, pero al salir terminan muriendo. No saben de la existencia de más civilizaciones, sin embargo, cada una de las civilizaciones crea su propia creencia sobre la existencia. Aquí solo se hablará de una civilización que se encuentra en un cajón debajo de una cama. Esta civilización cuenta con toda una ciudad, por lo que casi todos los Emes tienen una casa. Los que no la tienen, todo el tiempo se encuentran en la espera de que llegue el ser al que llaman la luz, y les proporcione una, aunque lograr quedársela es todo un riesgo, porque una vivienda recién llegada es muy propensa a volver a salir pronto, cosa que todos los Emes quieren, creando alborotos y peleas. Considerando que ellos no saben que viven en un cajón y que en realidad no existe tal luz, sino un humano que abre y cierra el cajón para meter y sacar cosas, ellos tienen la ilusión de que al salir e ir hacia la luz encontrarán la plenitud y completa libertad. De hecho, dentro de la civilización hay personas encargadas de encontrar la verdad y suben a objetos que salen con mucha frecuencia con la intención de conocer lo que hay después de la luz. Sin embargo, siempre que el objeto regresa al cajón, no se vuelve a ver al M que se mandó a la misión, cuando lo que realmente pasa es que muere, ya que su cuerpo no puede soportar la intensidad de la luz. Bueno, ahora vamos a ver cómo son los Emes. Tienen un cuerpo parecido al de una pelusa, solo que ellos tienen piernas y manos. Además, cuentan con ojos solo aptos para la oscuridad. Su pelaje es abundante y suave. Tienen un tamaño aproximado de 5.5 milímetros. Pueden ser de distintos colores, aunque siempre son opacos. No envejecen, por lo que viven muchos años y mantienen el mismo aspecto. No tienen sexo y parece que están tristes, pero así su boca,
y para comunicarse utilizan una frecuencia muy alta que los humanos a veces escuchan pero confunden con zumbidos de televisión. De hecho, su nombre es una onomatopeya al sonido que producen. Y aquí está el sonido. Ubicación. ¿En dónde se pueden encontrar? Al tratarse de una especie que se crea a través del polvo y en lugares sin luz, pueden ubicarse en cualquier lugar con estas características. Sin embargo, los M's aquí presentes se ubican en un cajón debajo de una cama que casi nunca se abre. Y aquí podemos ver cómo se va acercando la imagen hasta la que se hace el concept art. Aquí está el mood board. Y bueno, su flora. Al tratarse de un cajón en donde no hay agua y no puede crearse vida parecida a la de una planta, su flora es la oscuridad y la madera de la que se alimentan los M's, ya que estos dos factores son indispensables para su desarrollo como comunidad. Fauna. Los M's no conviven con ningún otro tipo de ser vivo, y en caso de que lo hubiera, los M's se encargarían de sacarlo, ya que tienen una gran inteligencia que les posibilita sobrevivir ante ciertos animales. Su depredador. La luz es su mayor depredador. En cuanto tienen contacto con ellos, el cuerpo de los M's no los resiste y mueren quemados. Aunque son muy listos, el hecho de que nunca sepan qué pasa con las personas que pasan a la luz les genera mucha curiosidad y hace que lo vean como la llegada a la vida plena y feliz. Ahora, aquí se encuentra el concept art de cómo se ven en su día a día los M's. De hecho, se ve como que brillan un poco. Y aquí se ve cómo van desapareciendo cuando les da muy directamente la luz. Y aquí está una demostración en la que se ven un poco más grandes de su tamaño normal y además pues es nada más para que se alcancen a ver con mayor claridad y esta luz los mataría, así que es solamente para una demostración. Y finalmente estos son los famosos M's. Este trabajo, bueno, en un futuro me gustaría tener un puesto como escritora y directora de cine, ya que me gusta mucho crear historias. Yo sé que alcanzar este sueño conlleva una serie de otros trabajos. Primero voy a pasar por diferentes etapas, diferentes situaciones. Es por eso que probablemente sería mejor decir que voy a dedicarme a la creación de contenidos audiovisuales. Y digo todo esto porque haber creado este proyecto de world building me dio muchas herramientas para en un futuro crear mis propios mundos. Es algo que dentro de mi profesión va a ser indispensable, crear personajes, crear mundos, crear experiencia de los seres vivos que están en el lugar. Así que, bueno, yo he visto a gente que genera historias a partir de un personaje, que ven a un personaje que tiene ciertas características y crean un mundo que sirva para ese personaje. Sin embargo, hacer las cosas al revés y primero crear el lugar para después hacer los personajes con las características que les ayudan a vivir dentro del lugar, me pareció una cosa súper creativa y que seguramente voy a seguir utilizando a lo largo de mi vida. Incluso me hizo pensar en nuestra propia existencia porque pues nosotros también somos parte de un world building porque el mundo estuvo antes de nuestra existencia, así que básicamente nosotros llegamos y tenemos características que nos permiten vivir en este espacio. Sin embargo, llegamos después, primero se creó el mundo, así que pues definitivamente esta materia me brindó mucho conocimiento muy interesante. Lamentablemente hemos llegado a su fin, pero me voy feliz por las actividades y experiencias vividas. Muchas gracias por la atención y esto fue todo.